Probemos algo juntos. Abre cualquier mapa del mundo que tengas. Puede ser el que encuentres en tu biblioteca o incluso una versión en línea. Echa un vistazo a la vasta zona cubierta por agua. Es el 71% de la superficie de la Tierra. Y todo eso es agua salada en el océano. No hay fronteras entre los 4 océanos que todos conocemos, pero los oceanógrafos y los países del mundo tradicionalmente han dividido estas aguas en 4 regiones distintas: Pacífico, Atlántico, Índico y Ártico. Y aquí viene la gran sorpresa. La comunidad científica reconoció recientemente un 5º cuerpo de agua. Se llama Océano Austral. Y 3 de los 4 océanos originales lo bordean. Circunnavega la Antártida, la parte inferior del globo, y llega a Australia, zonas del sur de África y América del Sur. ¿Qué hace que sea tan especial? ¿Cómo lo reconoció finalmente la comunidad científica? Y, lo que es más importante, ¿qué misteriosas criaturas esconde? ¡Vamos a averiguarlo! El océano Antártico o Austral se mencionó por primera vez en 1937, en la segunda edición de Límites de Océanos y Mares de la Organización Hidrográfica Internacional. En aquel entonces, esta entidad consideró que era un error pensar en el océano Antártico como un cuerpo de agua propio y diferenciado. ¿Por qué? Porque en ese momento un océano se definía como agua rodeada de tierra, y no agua que rodea tierra. Sin embargo, lo reconsideraron en el 2000 y votaron para incluir a este océano en la lista oficial. También decidieron el nombre Océano Austral, sobre el comúnmente utilizado Océano Antártico. Finalmente, la organización concluyó que se debe considerar que este termina en el paralelo 60 de la latitud sur. Pero, ¿cuántos años tiene este océano? Pues muchos especialistas creen que se formó hace tan solo 30 millones de años, lo que lo convertiría en el más joven de los océanos del mundo. Surgió cuando la Antártida y América del Sur se separaron durante las primeras etapas del desarrollo de nuestro planeta. Esta corriente de agua única es un componente distintivo del océano austral, ya que ayuda a mantener el flujo de agua alrededor del continente helado. Se llama corriente circumpolar antártica y se mueve hacia el este a una velocidad increíble. Se estima que mueve una enorme cantidad de agua por segundo. Algunas de las disputas sobre el océano austral también tienen que ver con esta increíble corriente. Algunos especialistas creen que separa las aguas del océano austral de las del Atlántico o Pacífico. Solo el agua que circula rápidamente se considera el océano austral. Sin embargo, por otro lado, un puñado de científicos dice que la corriente en realidad hace que el tema de los nombres sea más complejo al no limitar las aguas a una ubicación geográfica específica. Creen que las aguas de la corriente son diferentes en términos de composición de las de los océanos del norte, porque son mucho más frías y tienen mucha más sal. A los marineros no les gusta mucho este nuevo cuerpo de agua, principalmente debido a las frecuentes tormentas ciclónicas que experimenta. Ocurren debido a la gran diferencia de temperatura entre las bolsas de hielo y las olas del océano. Como resultado, estas tormentas son muy difíciles de superar para cualquier marinero que las encuentre. Quiero decir, estos realmente son los vientos más fuertes de cualquier parte de nuestro planeta. Más aún, las embarcaciones que pasan por esta zona también deben tener cuidado con los frecuentes icebergs que puedan aparecer de vez en cuando y también con las bajas temperaturas superficiales. Solo para pintar una mejor imagen, algunos de los icebergs que se hallan ahí pueden abarcar varios cientos de metros y pueden existir durante todo el año independientemente de la temporada. Las latitudes 50 a 70 incluso se han ganado los apodos de Furiosos 50 o Rugientes 60. Debido a estas intensas tormentas, incluso el paisaje es único. Dicen que el océano austral tiene glaciares más azules, aire más frío y montañas más intimidantes que cualquier otro lugar del mundo. Ahora pasemos a las misteriosas criaturas que llaman hogar a este lugar, ya que miles de especies de vida silvestre viven solo aquí y en ninguna otra parte del mundo. Comencemos con el peculiar cerdo de mar, o uno de los pepinos de mar, como a veces se le llama. Hay muchos de ellos en las aguas de la Antártida. Sin embargo, ¿por qué se llaman así? Por su tono rosado y su apariencia redonda e hinchada. Viéndolos más de cerca, incluso parecen tener una pequeña cola y un par de orejas, como un cerdo. Ayudan mucho con la calidad de las aguas, filtrando arena y sedimentos. Luego están los cangrejos Huff,
que viven en el suelo del mar Antártico. El océano Antártico es un ambiente de agua fría, pero estos cangrejos están adaptados a aguas más cálidas, por lo que se reúnen alrededor del calor producido por los respiraderos volcánicos. Ahí obtienen el calor y la comida que necesitan. Puedes encontrarlos en grandes pilas uno encima de otro, literalmente llenando el espacio en las aberturas de ventilación. ¿Te preguntas cómo obtuvieron su nombre no oficial? Bueno, por su aparente similitud con el actor David Hasselhoff, cuyo impresionante pecho inspiró a los exploradores que hallaron al cangrejo. ¿Has visto alguna vez a un pez completamente transparente? Tendrías que llegar a estas aguas en el sur, pero existen y se llaman dracos. Básicamente puedes ver dentro de ellos. Eso se debe a su piel transparente, ya que no tienen glóbulos rojos. Su poder especial es que pueden usar un anticongelante para evitar que sus cuerpos se solidifiquen en las frías aguas del océano Antártico. En lugar de la sangre estándar y más espesa, la roja con hemoglobina, los dracos tienen una más delgada que se mueve más fácilmente por todo el cuerpo, lo que les proporciona los nutrientes y el oxígeno que tanto necesitan. Ahora bien, ¿hay un monstruo escondido en estas aguas? Algunas personas creen que sí, y gracias a investigaciones recientes incluso tenemos imágenes de video. Algunos investigadores australianos se toparon con un grupo de criaturas de aspecto extraño que nadaban cerca del lecho marino del océano Antártico. Este pez rosado en forma de gota parecía ser impulsado por un pequeño par de aletas. Para citarlos, se parecía a un pollo justo antes de ponerlo en el horno. No estoy seguro de querer saber cómo se ve eso. Les tomó algo de tiempo e investigación identificar al monstruo. Es una especie tímida de pepino de mar, más conocida por su apodo creativo, el monstruo pollo sin cabeza. Sabemos que esta criatura existe desde finales de 1800, pero casi nunca la hemos visto, y solo se le había capturado en video una vez antes, cuando fue vista en el Golfo de México, que está bastante lejos de las aguas de la costa de la Antártida Oriental. ¿Hay tanto que no sabemos sobre esta criatura? Como cuántas de ellas existen en nuestras aguas y cómo viven, comen y se reproducen. ¿Alguna vez has oído hablar del pingüino emperador? No es una especie de pingüino que simplemente tiene una corona en la cabeza, si eso es lo que estás pensando, pero son uno de esos pingüinos que habitan en este lugar específico y también son las especies más grandes de su tipo. Lo que los hace especiales es que hacen sus colonias en el hielo marino y la mayoría nunca pisa tierra. Más aún, los papás pingüinos pierden casi la mitad de su peso mientras incuban los huevos. También son nadadores fascinantes, capaces de bucear más profundo y más lejos que cualquier otra ave. Hasta 213 metros, sin mencionar que pueden permanecer sumergidos hasta 18 minutos cuando recolectan comida. Todavía tenemos que descubrir todos los secretos del misterioso océano austral, pero está claro que alberga algunos ecosistemas marinos únicos y frágiles. Reconocerlo como un nuevo océano podría ser una forma de centrar la atención del público en él y ayudar a su conservación. No mucha gente ha oído hablar de esta misteriosa masa de agua que lleva el nombre del famoso explorador inglés Sir Francis Drake. Aunque el propio Drake nunca navegó por estas aguas, uno de sus barcos pasó cerca de este lugar y descubrió una conexión entre los océanos Atlántico y Pacífico. Así fue como la zona recibió el nombre del pasaje de Drake en 1578. Muy pronto el paso se hizo conocido por algunas desapariciones misteriosas. Se ganó la reputación de ser el tramo de agua más bravo e impredecible del mundo. Ahora es conocido por sus fuertes vientos y su mar embravecido, con olas que pueden alcanzar los 18 metros de altura. El paso también tiene poderosas corrientes con velocidades nunca vistas. ¿Te parece un buen comienzo para un libro de aventuras? Claro, pero eso no hace que el lugar sea menos real. Si alguna vez decides viajar entre el extremo sur de Sudamérica y el extremo sur de la península antártica, te encontrarás con el tristemente célebre pasaje de Drake. Hoy llamamos a este lugar de esta forma, pero los lugareños siguen creyendo que debería llevar el nombre del explorador español Francisco de Oces. Él fue un navegante español que en 1525 dirigió la primera expedición europea conocida que navegó por el pasaje de Drake. El viaje formaba parte de un intento de España de encontrar una nueva ruta hacia las Islas de las Especias, en las Indias Orientales. Oces y sus dos navíos, el San Lesmes y el Santiago, atravesaron el estrecho de Magallanes y se adentraron en el paso de Drake, donde se encontraron con un tiempo traicionero y un mar embravecido.
A pesar de las dificultades, navegaron con éxito y se convirtieron en los primeros europeos en hacerlo, de los que se tiene constancia. Sin embargo, la expedición no consiguió encontrar una nueva ruta comercial y la tripulación regresó a España sin ningún descubrimiento significativo. Unos años más tarde, en 1616, otro barco capitaneado por el navegante holandés Willem Schouten realizó uno de los viajes más exitosos a través del pasaje de Drake. A pesar de las dificultades de navegar por mares a menudo turbulentos, con el tiempo este sitio se convirtió en una parte importante de las rutas comerciales internacionales en el siglo XIX y a principios del siglo XX. Pero esta peligrosa zona esconde muchos secretos. El registro de uno de los sucesos más famosos ocurridos aquí nos remonta al año 1914. Por aquel entonces, un explorador británico llamado Shackleton quiso viajar a la Antártida con 27 hombres repartidos en 2 barcos. Se llamaban Endurance y Aurora. Los exploradores querían comprobar 2 rutas que llevaban al continente. Pero en 1915 el Endurance quedó atrapado en el hielo mientras cruzaba el pasaje de Drake y fue lentamente aplastado. Shackleton y su tripulación tuvieron que abandonar el barco y solo pudieron recoger algunas pertenencias personales. El Endurance acabó hundiéndose y la tripulación tuvo que sobrevivir en el hielo durante un tiempo. La misión pasó de la exploración a la supervivencia y solo en 1916 todos los hombres fueron rescatados. El Aurora sufrió un destino similar. También quedó atrapado en el hielo y 3 hombres se perdieron en el mar antes de que el resto de la tripulación fuera rescatada en 1917. Durante muchos años se pensó que la nave Endurance se había perdido para siempre. Pero en 2022, un grupo de especialistas emprendió un viaje para encontrarlo. Partieron en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, el 5 de febrero. El líder del grupo dijo que era muy probable que fuera la búsqueda de naufragios más difícil de la historia. Utilizaron equipos especiales para encontrar el barco bajo el agua y luego utilizaron una cámara submarina especial para verlo más de cerca. Los miembros del equipo estaban seguros de haber hallado el Endurance porque estaba en un lugar donde muy pocos barcos habían estado. A pesar de estar 3.000 metros bajo el agua, el Endurance no tenía tan mal aspecto. De hecho, estaba muy bien conservado para haber estado sumergido más de 100 años. Los exploradores pudieron incluso ver la palabra Endurance escrita en él. Pero no solo los barcos lo pasan mal en el paso de Drake. Un avión con 38 personas a bordo parece haber desaparecido sobre este sitio en 2019, según las autoridades chilenas. Se cree que chocó contra las aguas heladas y agitadas del pasaje. Los rescatistas utilizaron barcos, aviones y satélites para buscar el avión desaparecido y sus pasajeros en el área donde habían enviado mensajes por última vez. Pero las duras condiciones del pasaje de Drake dificultaron mucho la búsqueda. Finalmente se encontró el lugar exacto donde se había producido el accidente, pero no hubo supervivientes. El Viking Polaris es otra de esas embarcaciones que resultaron dañadas en la travesía, a pesar de haber sido diseñadas para condiciones duras. Era más rápido que la mayoría de los barcos y más estable gracias a un equipo especial que lo mantenía equilibrado. Una noche en 2022, las olas eran realmente grandes, pero el barco parecía resistir bien el mal tiempo. Sin embargo, cuando regresaba al puerto de Ushuaia, Argentina, una ola gigante lo golpeó sin previo aviso. Los pasajeros se sintieron como si hubieran chocado contra un iceberg. Las olas rebeldes son mucho más altas que otras olas a su alrededor y muy impredecibles. Los científicos aún no saben exactamente por qué se producen. Cuando esta ola rebelde golpeó el buque Viking Polaris, rompió inmediatamente las ventanas de la segunda cubierta. Algunas personas a bordo resultaron heridas, pero afortunadamente la mayoría había recibido la formación adecuada antes de subir al barco y sabía lo que tenían que hacer en caso de emergencia. Además, la tripulación ayudó muy bien a los pasajeros. La mayoría de ellos incluso afirmaron más tarde que subirían al barco por segunda vez, a pesar de haber vivido esa experiencia tan inesperada. Finalmente, la embarcación llegó a puerto sin sufrir más daños. ¿Qué hace que esta región sea tan difícil de atravesar? Para empezar, el paso de Drake es una zona de agua ancha y profunda. Tiene unos 800 kilómetros de ancho y una profundidad de 4.500 metros. Incluso los marineros más experimentados que cruzan el paso cada año dicen que puede ser peligroso, impredecible y aterrador a veces. Y eso incluso teniendo en cuenta las modernas tecnologías que disponemos hoy en día. La zona es una mezcla de temperaturas cálidas y frías que pueden dar lugar a tormentas devastadoras. Los fuertes vientos del oeste empujan el agua del Océano Pacífico hacia el interior del paso, creando olas y marejadas que pueden alcanzar los 9 metros o más.
Si ocurren accidentes aquí, las cosas pueden ponerse feas más rápido que en cualquier otro sitio. El pasaje de Drake es una zona del océano con aguas muy frías y fuertes corrientes. El fondo del océano tampoco es estable, lo que hace más difícil encontrar cosas como un avión o un barco. Hoy en día la tecnología moderna nos ayuda a sentirnos seguros, incluso cuando atravesamos mares agitados. Sin embargo, si estás planeando viajar en barco a la Antártida, asegúrate de que estás preparado para el mar agitado del pasaje de Drake y para sentirte un poco intranquilo. Esto puede ocurrir incluso a los más experimentados cuando las aguas están turbulentas, pero es especialmente duro si es tu primera vez. Algunas personas llevan remedios para evitar sentirse mal, como chicles de jengibre o pulseras perfumadas. A otros les ayuda a mirar al horizonte. Prueba y busca lo que te funcione a ti. Una vez que llegues al pasaje de Drake, te sorprenderás al ver que allí viven muchos animales diferentes. Podrás ver muchos tipos de delfines, aves, ballenas y pingüinos. El agua de este sitio también es buena para los animales pequeños como el plancton y el krill, que los animales más grandes como las ballenas, los pingüinos y las focas suelen tener en sus menús diarios. A medida que te acerques a la Antártida, presta atención a las islas Shetland del sur. Puede que sean las primeras porciones de tierra que veas. También están situadas en la península antártica y fueron descubiertas en 1819 por el explorador británico William Smith. Las islas Shetland del sur albergan varios volcanes activos como la isla Decepción y el monte Fenton. En ellas también se pueden encontrar varias especies endémicas, como el pingüino papúa, que solo vive en este lugar. ¡Oh, vaya! Una grieta en el fondo del mar. Parece que el océano tiene una fuga. Pero no es la fuga que uno esperaría, en la que el agua fluye hacia afuera. Es más bien un manantial, ya que el agua se va hacia adentro, no hacia afuera. Esta fuga única es algo que conocemos como el oasis de Pythia. Un estudiante de posgrado, Brendan Phillip, fue quien lo descubrió accidentalmente. Se dio cuenta de que las burbujas subían a la superficie. Normalmente las burbujas en el océano nos indican que podría haber fumarolas hidrotermales, que son puntos calientes. Estas fumarolas son como manantiales de agua cálida en el lecho marino. Pero en lugar de burbujear con agua caliente, liberan un fluido que se ha supercalentado en la corteza de nuestro planeta. Cuando el agua de mar se filtra en estas grietas, entra en contacto con el manto extremadamente caliente. Esto lleva al agua de mar a temperaturas muy altas, y a medida que se mueve de regreso hacia la superficie, lleva consigo gases y minerales disueltos. Cuando el fluido caliente sale disparado de los conductos, se mezcla con el agua marina circundante y se enfría rápidamente. A poca distancia del conducto, la temperatura puede bajar a unos cómodos 20 grados centígrados, que es, al parecer, lo que a algunas criaturas marinas les gusta. Y hay algunos seres realmente extraños viviendo allí en la oscuridad, como peces fantasma, gigantescos gusanos de tubo con puntas rojas y un tipo único de camarón con ojos en su espalda. Algunos de ellos, como los gusanos de tubo y las bacterias, dependen de los químicos y minerales liberados por las fumarolas para sobrevivir en condiciones difíciles. Pero en este caso, el agua burbujeante no proviene de una fumarola hidrotermal. Estaba allí a causa de un manantial. Y eso es un poco más preocupante. Verás, el agua de este embalse debe permanecer donde está. Si se filtra demasiado, podría haber serias consecuencias, especialmente para la zona circundante. Puedes ver esta filtración extraña a lo largo de la zona de subducción de Cascadia, que es una línea de falla muy extensa en la costa noreste del Pacífico. Es un lugar donde se encuentran y se deslizan, una al lado de la otra, dos placas bastante grandes que conforman la corteza terrestre. El agua del oasis de Pythia actúa como un lubricante entre estas placas. Puedes pensar en la zona de falla como una mesa de tejo. Cuando la presión de fluido es alta, es como si tuvieras el aire encendido. Eso significa que la fricción entre las placas se reduce, lo que permite que las placas se muevan. Pero si la presión del fluido es menor, las dos placas pueden bloquearse entre sí, lo que luego conduce a la acumulación de estrés. No es que se sientan mal. En el contexto de las placas tectónicas, el estrés es una cierta presión o fuerza que puede causar deformación. Y si esta tensión comienza a acumularse, en algún momento tiene que ir a algún lado. Cuando hay demasiada tensión, se pueden desencadenar terremotos, y no precisamente pequeños. Por ejemplo, una liberación de estrés en la zona de subducción de Cascadia podría llevar a un terremoto de magnitud 9.
Para comparar, el mayor terremoto que se ha registrado ocurrió en Chile en 1960 y tuvo una magnitud de 9,5. El daño fue enorme, así que esperemos que el agua se quede en su depósito y siga manteniendo el delicado equilibrio entre las placas tectónicas. Solo hemos explorado el 5% del océano. ¿Quién sabe cuántas cosas geniales hay allí en el fondo esperando que las encontremos? Por ejemplo, echa un vistazo a estos misteriosos agujeros que los científicos han hallado en las profundidades del océano Atlántico cerca de las Azores. Están alineados cuidadosamente a unos 10 centímetros de distancia, o en algunos casos a casi 1 metro. Se asemejan a las perforaciones que deja una máquina de coser. Algunos piensan que estos agujeros podrían tener un origen biológico. Por ejemplo, ciertos peces podrían haberlos hecho al caminar por el fondo del mar. Otros creen que podríamos estar viendo algo causado por humanos, quizá con un neumático con picos. Por supuesto, estos agujeros son perfectos para inventar historias sobre criaturas de otros planetas que supuestamente los hicieron. O quizá incluso monstruos legendarios como el del lago Ness. Definitivamente es difícil entender la causa de la simetría de los agujeros, pero un biólogo marino de profundidad ofreció una explicación bastante buena. Dijo que podría haber un animal que excava bajo el sedimento, y de vez en cuando podría hacer pequeñas chimeneas solo para tener acceso a la circulación de agua limpia en su pequeña madriguera. Es cierto que hay montones de sedimentos alrededor de las aberturas de cada agujero y respaldan la idea de que algo empujó la Tierra desde abajo, pero aún no hay pruebas de que estos agujeros estén realmente conectados bajo la superficie. Hay muchas otras cosas ocultas en el fondo de los océanos y mares que las antiguas civilizaciones nos dejaron. Por ejemplo, los arqueólogos hicieron un descubrimiento realmente genial en la costa sur de Croacia. Una carretera oculta bajo capas de lodo marino que tiene 7000 años de antigüedad. Encontraron la antigua carretera en el asentamiento neolítico sumergido de Soline. El asentamiento de Soline era una isla creada por los humanos en tiempos antiguos, y un arqueólogo la descubrió hace 2 años. Estaba estudiando las imágenes satelitales de la zona alrededor de Korčula, una de las hermosas islas croatas. Cuando se dio cuenta de que podría haber algo interesante en el fondo del mar, se sumergió en el agua con su colega. Y debajo de la superficie del mar Adriático, que es parte del mar Mediterráneo, a una profundidad de 4 o 5 metros, encontraron muros de piedra que probablemente formaban parte de algún asentamiento antiguo. La masa de tierra donde la gente construyó el asentamiento estaba separada de la isla principal por una estrecha franja de tierra. Afortunadamente, esta zona está protegida de las grandes olas por las islas circundantes, por lo que el sitio se conservó relativamente bien. Ahora está oculto bajo la superficie del mar y está cubierto de lodo, pero es emocionante imaginar cómo las personas recorrían ese camino hace casi 7000 años mientras visitaban los asentamientos cercanos. Si quieres ver las criaturas más extrañas, siempre puedes dirigirte al fondo del mar. De hecho, los científicos han determinado que podrían existir más de 30 especies nuevas en el fondo del Océano Pacífico. Las han recolectado utilizando un vehículo controlado a distancia. Ese es un gran paso porque, hasta hace poco, solo podían estudiar semejantes criaturas a través de fotografías. Estoy hablando de gusanos segmentados, diferentes tipos de coral, algunos invertebrados similares a los ciempiés y muchos otros. Pero también existen muchas criaturas viejas y extrañas que ya sabemos que parecen salidas de películas de ciencia ficción. Por ejemplo, el pulpo rojo, el pez abismal. Bueno, este parece normal hasta que lo subes a la superficie. El tiburón duende, el pez víbora de Sloan, los gusanos zombies. Sí, te entiendo. Sigamos adelante. El fondo del mar también esconde cosas del espacio. Hay rastros de formas raras de hierro y plutonio en el fondo del Océano Pacífico. Y lo más increíble es que todo esto proviene del espacio. Estos materiales radioactivos probablemente se formaron durante algún tipo de suceso catastrófico en el espacio y finalmente llegaron a nuestro hermoso planeta. Estos escombros extraterrestres aparecieron en la Tierra en los últimos 10 millones de años. Después de caer en el Océano Pacífico y asentarse a una profundidad de 1,5 kilómetros, se convirtieron en parte de las capas de roca. El plutonio es especialmente emocionante para los científicos porque solo se ha encontrado en cantidades minúsculas, tal vez unos cientos de átomos, pero sigue siendo notable porque estos átomos son creados por estrellas en explosión.
Cosas como esta nos demuestran que el universo produce elementos más pesados que el hierro, como el plutonio, el oro, el uranio y el platino. Todavía no estamos seguros acerca de los orígenes de estos elementos. Durante mucho tiempo, los científicos creían que las supernovas, que es cuando una estrella llega a su fin en una fabulosa explosión, eran responsables de la creación de estos elementos pesados. Pero parece que no es solo eso. Algunos otros sucesos cósmicos, como la colisión de estrellas de neutrones, que son estrellas colapsadas superdensas, o algún tipo raro de supernovas, también podrían estar involucrados. Vaya, voy a buscar mis palomitas. Bienvenido al crucero Spirit of Discovery, que te llevará a un inolvidable viaje por mar alrededor de las Islas Canarias. El océano azul sin fin, deliciosa comida, el más alto servicio, cabinas de lujo y una terrible pesadilla que probablemente recordarás por el resto de tu vida. Así es como terminó exactamente el viaje de lujo de la empresa Saga Cruises el año pasado. En lugar de relajarse durante el crucero, los pasajeros sintieron miedo y terror e incluso tuvieron problemas de salud. Y esta fue la razón. El 24 de octubre, el transatlántico Spirit of Discovery comenzó un viaje de 2 semanas alrededor de las Islas Canarias. Había aproximadamente 1.500 personas a bordo, alrededor de 1.000 eran pasajeros y el resto eran miembros de la tripulación. La primera semana transcurrió sin problemas, pero luego el transatlántico se enfrentó a un grave problema llamado naturaleza. Hubo un fuerte viento y grandes olas. El capitán decidió regresar al Reino Unido antes de tiempo, pero la decisión fue tomada demasiado tarde. El barco quedó atrapado en una fuerte tormenta en el Golfo de Vizcaya. Un viento poderoso con una fuerza de 11 puntos golpeó la embarcación. Para facilitar tu comprensión, un viento de 11 puntos es capaz de arrancar árboles junto con sus raíces, destruir edificios residenciales y sumir ciudades enteras en el caos. Una tormenta de tal magnitud es rara, pero el Spirit of Discovery no tuvo la suerte de evitar su epicentro. 11 puntos es el penúltimo nivel en la escala de Beaufort, que determina la clasificación del viento. La tormenta más poderosa tiene 12 puntos, y eso es un huracán. El viento alcanzó una velocidad de 100 km por hora, que es aproximadamente la velocidad promedio de un automóvil en la autopista. No solo impactó al Spirit of Discovery, sino que también levantó enormes olas de 7,5 metros de altura. Solo imagina una pared de agua del tamaño de un edificio de 3 pisos cayendo sobre un solitario transatlántico. En ese momento el capitán les envió un mensaje a todos los pasajeros a través de los altavoces de la cabina para que nadie abandonara su asiento, y su voz sonaba lo suficientemente preocupada. Todos debían recostarse y sujetarse con fuerza. Según las palabras de los testigos, el barco permaneció atrapado en la tormenta durante unas 15 horas. Se aferraron con todas sus fuerzas para no chocar contra las paredes y el piso. Todo ese tiempo, las mesas volaban por el aire, los platos se rompían, los muebles se movían por las cabinas. Las olas rompían ventanas, divisiones y puertas. Algunas personas fueron derribadas porque no pudieron resistir tanto tiempo. La tormenta lanzaba a los pasajeros del techo al piso, de pared a pared. La tripulación convirtió el comedor en un área médica para brindarles asistencia a los heridos. A pesar de las difíciles y terribles condiciones, el equipo del barco hizo un gran trabajo. Informaban regularmente a los pasajeros sobre la situación e intentaban calmar a todos. No hubo pánico ni caos a bordo. Cuando la tormenta finalmente terminó, la embarcación continuó su viaje y llegó a tierra, donde los médicos evacuaron de urgencia a 8 pasajeros al hospital. Uno de ellos no pudo sobrevivir a esta tormenta. Es bueno que el barco no se haya encontrado con una ola gigante. Este es un fenómeno natural que puede aparecer durante una tormenta e incluso en aguas tranquilas. Es una ola con una altura de 18 metros. Como una casa de 6 pisos, se abalanza sobre un barco con increíble rapidez y lo vuelca. Y luego, de repente, desaparece. Esto no es una broma. Se ha registrado una ola similar en la corriente del Golfo frente a Charleston, Carolina del Sur. Da miedo toparse con algo así. Ahora volvamos al pasado para recordar una de las tragedias marítimas más terribles. No me refiero al Titanic. Hablaremos del transatlántico griego Laconia, que zarpó del puerto inglés de Southampton el 19 de diciembre de 1963, con más de 600 personas a bordo. Sin embargo, solo 3 días después, una terrible tragedia le sucedió al barco en las vastas aguas del Atlántico. A las 11 p.m., en la sala de la barbería, se produjo un fallo eléctrico. El problema provocó un incendio que rápidamente se extendió a otras habitaciones. La tripulación no pudo controlarlo, ya que el fuego se propagaba demasiado rápido. El equipo del barco activó las alarmas de incendios, pero no hubo orden de abandonar la embarcación. Recién 2 horas después, el capitán ordenó la evacuación de los pasajeros.
Todo ese tiempo, las personas estuvieron relajándose en sus camarotes o disfrutando de una fiesta en el salón de baile. El equipo probablemente estaba intentando apagar el fuego sin provocar pánico. Sin embargo, cuando la situación se volvió crítica, comenzó la evacuación. La gente entró en pánico y corrió hacia los botes salvavidas, pero muchos no lograron subirse. Uno de ellos fue John Morris. Él sobrevivió a esta catástrofe y compartió sus recuerdos de cómo puso a su familia en un bote salvavidas mientras él permanecía a bordo del barco. Ni siquiera tenía un chaleco salvavidas. Como no había a dónde ir, la tripulación abrió un bar para que la gente pudiera relajarse un poco. Sin embargo, en ese momento las calderas comenzaron a explotar dentro del barco y quedó claro que el navío no permanecería a flote por mucho tiempo. John Morris decidió lanzarse al agua con todo y su smoking. Tan pronto como estuvo por la borda, se aferró a una pieza de carga de cubierta de madera y nadó lo más lejos posible del barco. El enorme transatlántico podía hundirse en cualquier momento, y cuando un objeto tan enorme se va al fondo del mar, forma un remolino de agua que arrastra todo a su alrededor. Los rescatistas llegaron al lugar algún tiempo después. La esposa embarazada de John Morris y su pequeño hijo estaban con vida, pero lamentablemente su suegra no sobrevivió al desastre, al igual que muchas otras personas ese día. Por supuesto, después de este incidente, el Ministerio de Transporte Marítimo de Grecia inició una exhaustiva investigación. Durante 2 años recopilaron información de los pasajeros y del capitán, estudiaron las características técnicas del barco y, finalmente, llegaron a ciertas conclusiones. Según ellos, la tripulación del barco dio la orden de evacuación demasiado tarde. No todos los pasajeros pudieron subir a los botes salvavidas, pero la mitad de esos botes permanecieron a bordo debido al caos que reinó durante la evacuación. Varios oficiales del transatlántico fueron acusados de negligencia, pero el capitán y su primer oficial recibieron la mayor crítica. En cuanto a John Morris, declaró que se sintió protegido ese día. Otro caso inusual ocurrió en un crucero relativamente hace poco. Alerta de spoiler: el barco no se hundió, no hubo evacuación y el clima era favorable. Sin embargo, para muchos pasajeros este viaje se convirtió en un verdadero desafío. Imagina que has estado trabajando durante mucho tiempo y ahorrando dinero para realizar tu viaje soñado en el crucero Celebrity Mercury en el Caribe. Llegas a Carolina del Sur, desde donde la embarcación inicia su travesía. Subes a bordo ansioso por disfrutar de una semana de descanso. Al principio todo está bien. La gente se divierte, los chefs cocinan platillos deliciosos y los hermosos paisajes diurnos se transforman en fiestas nocturnas. Pero luego, de repente, muchos pasajeros comienzan a vomitar. Alguien se apresura a ir al baño y otros se quedan y vomitan directamente en los pasillos. El crucero se convierte en un caos. Cada vez más personas se sienten terriblemente mal debido a una intoxicación desconocida. Tú también has visitado el restaurante y comido mariscos, pero afortunadamente la enfermedad te ha evitado, lo cual no se puede decir de más de 400 otros pasajeros. Casi 1 de cada 4 personas a bordo enfrenta problemas gastrointestinales. Hay casi 2.000 personas y 1/4 parte de ellas está en mal estado. Los miembros de la tripulación realizan limpiezas interminables. Lavan la cubierta, reparten pastillas para el mareo y les piden a las personas que no salgan de la cabina hasta que la enfermedad pase. El capitán envía varias muestras a tierra para determinar qué causó el envenenamiento. Lamentablemente el viaje ya está arruinado y todos los pasajeros tienen recuerdos desagradables. Por lo tanto, la empresa que organiza el recorrido emite certificados que se pueden usar en futuros cruceros. No es la experiencia más agradable, pero sigue siendo mejor que nada. Ahora imagina que en lugar de solo sentirse enfermas, las personas se infectaran con algún tipo de bacteria que las convirtiera en zombies. Sería mucho más emocionante y aterrador. ¿Crees que podrías sobrevivir en un barco lleno de estas criaturas? ¿Cómo lo harías? Cuéntamelo en los comentarios. Hay un tramo de agua que incluso los exploradores más experimentados temen. No importa en qué temporada elijas cruzarlo, corres el riesgo de encontrarte cara a cara con olas que pueden alcanzar la altura del letrero de Hollywood. Estoy hablando del pasaje de Drake, la vía marítima que conecta el Océano Pacífico con el Atlántico, extendiéndose desde el Cabo de Hornos en el extremo sur de Sudamérica hasta las Islas Shetland del Sur en la Antártida. Es tan ancho como la distancia de Londres a Berlín y puede tardar hasta 48 horas en cruzarse. Algunos marineros comparan llegar al otro lado con ir a la luna, así de desafiante es. Incluso el hombre que lo descubrió, Sir Francis Drake, nunca navegó por estas aguas porque le parecían demasiado peligrosas y optó por un paso más tranquilo aunque más largo, el Estrecho de Magallanes. El pasaje cobró la vida de alrededor de 20.000 marineros y más de 800 barcos.
Los turistas que desean ver la Antártida cruzan el pasaje de Drake con regularidad, aunque todavía se considera la travesía oceánica más aterradora del mundo. La península antártica a donde van los viajeros en realidad no forma parte de la Antártida misma. Se extiende y apunta hacia Sudamérica como dos dedos casi tocándose. El agua se aprieta entre estas dos masas de tierra y genera fuertes corrientes oceánicas. El paso es parte de la corriente circumpolar antártica, la mayor corriente oceánica del mundo. El agua fluye a través del pasaje a una velocidad de entre 95 y 150 millones de metros cúbicos por segundo, lo que la hace muy turbulenta. Además, hay vientos que usualmente soplan de oeste a este y son muy fuertes entre los 40 y 60 grados de latitud. Por eso esas zonas son llamadas los 40 rugientes, 50 furiosos y 60 aulladores. La Tierra desacelera los vientos, razón por la cual las tormentas que llegan a Irlanda y al Reino Unido se debilitan al moverse hacia el este. Pero la latitud de Drake es el único lugar donde los vientos pueden soplar alrededor de la Tierra sin ser detenidos por la Tierra, por lo que siguen acelerándose. Estos fuertes vientos se convierten en enormes olas que pueden golpear los barcos con mucha fuerza, normalmente de alrededor de 4 o 5 metros de altura. Son mucho más altas que las olas del Atlántico. El pasaje de Drake también tiene montañas submarinas que no puedes ver. La enorme corriente se abre paso por este estrecho pasaje y provoca que las olas choquen contra estas montañas bajo el agua. Estas olas internas crean remolinos que traen agua fría desde el fondo del océano, así que no solo es agitado en la superficie, el agua es salvaje hasta el fondo. El primer marinero que logró navegar alrededor del Cabo de Hornos y a través del pasaje de Drake fue un holandés, Wilhelm Schouten, en 1616. Pero el intento más famoso de cruzarlo fue llevado a cabo por Sir Ernest Henry Shackleton en su barco llamado Endurance. Él y 27 de sus hombres partieron desde Georgia del Sur con el objetivo de llegar a la bahía de Bassel en la Antártida. Pero las cosas no salieron como planeaba. El 19 de enero de 1915, su barco se quedó atascado en el hielo y en octubre comenzó a hundirse. Acamparon en hielo flotante durante 2 meses antes de navegar en botes salvavidas a un lugar remoto y helado llamado Isla Elefante. Shackleton y 5 hombres hicieron un viaje arriesgado hacia Georgia del Sur para buscar ayuda. Les llevó 15 días cruzar el paso Drake con vientos huracanados. Finalmente llegaron a salvo y organizaron un rescate para el resto de la tripulación. Los científicos encontraron el pecio del Endurance recién en 2022, a 3.000 metros bajo el agua. En diciembre de 2019, 6 valientes atletas decidieron cruzar el pasaje de Drake remando un bote por primera vez en la historia. Les llevó 12 días de remo continuo, con una rotación de remeros cada 90 minutos. Lo lograron, y probablemente fue la manera más difícil posible de cruzar el pasaje. Los atletas mencionaron que estaba frío, mojado y sucio, y las olas los golpeaban como muros. El clima en el pasaje de Drake cambia mucho, pero los capitanes de barcos siempre pueden preverlo y rotar su rumbo. Pueden adelantar la hora de salida para tener un margen de seguridad y no quedarse atrapados en medio del pasaje en las peores condiciones. A veces, el viaje es suave y tranquilo, y lo llaman Lago Drake. Otras veces, los marineros sienten olas agitadas y se llama Batido Drake. Algunos capitanes experimentados que cruzan a menudo el paso dicen que el efecto Lago Drake ocurre una vez cada 10 cruces y experimentan el Batido Drake 1 o 2 veces cada 10 viajes. Un balandro o un kayak probablemente no sobrevivirán el viaje entre olas gigantes, pero las embarcaciones modernas y los cruceros tienen cascos resistentes y mecanismos de estabilización avanzados. Así que el viaje ya no es tan peligroso. Pero aún así es toda una aventura, especialmente si te mareas. Si no te apetece arriesgarte, pero deseas viajar del Océano Pacífico al Océano Atlántico por agua de manera rápida, el Canal de Panamá te está esperando. La gente comenzó a pensar en crear un pasaje acuático a través de Panamá en el siglo XVI. En aquel entonces, un explorador español descubrió que solo un delgado tramo de tierra separaba los dos océanos. Pero parecía imposible construirlo debido a las montañas y la densa jungla, por lo que la idea tuvo que esperar un par de siglos.
Finalmente, en 1880, Francia, liderada por el hombre que concretó el canal de Suez en Egipto, intentó construir el canal. Pero las personas que comenzaron la construcción pronto descubrieron que era mucho más difícil de lo que parecía en el mapa. La tierra de Panamá era uno de los lugares más difíciles y peligrosos para cavar una gran vía acuática. Los trabajadores tenían que mover literalmente enormes montañas en una jungla llena de serpientes, donde hacía muchísimo calor y llovía intensamente. Durante la temporada de lluvias, las fuertes precipitaciones convertían los ríos en rápidos salvajes y empapaban a los trabajadores. A veces, no veían el sol por 2 semanas y sus ropas permanecían mojadas todo el tiempo. Grandes rocas caían y diminutos mosquitos que portaban malaria enfermaban gravemente a la gente. Y luego sucedió un terremoto. Estaban perdiendo miles de personas. Por eso, Francia decidió abandonar el proyecto después de 7 años. Luego, Estados Unidos compró los activos franceses en la zona del canal y lo terminó en 1914. Le costó a Estados Unidos alrededor de $375 millones. El paso de agua, de 80 kilómetros de largo, les ahorraba a los barcos que viajan entre Nueva York y San Francisco 12.700 kilómetros. Alrededor de 14.000 barcos lo utilizan cada año y pagan aproximadamente $1.800.000 en peajes. Así que parece que todo valió la pena. Otro desafiante curso de agua de esta parte del mundo es el río Amazonas. Tiene aproximadamente 7.000 kilómetros de largo, fluye a través de 3 países y más de 30 millones de personas viven en su cuenca. Pero no hay ni un solo puente que lo cruce. El río tiene muchos pantanos y suelos blandos, por lo que los ingenieros deberían construir puentes muy largos y cimientos muy profundos, lo cual cuesta mucho dinero. Construir puentes sobre aguas profundas es complicado, pero en otros lugares del mundo, los ingenieros pueden utilizar cosas como plataformas flotantes para ayudar. El cauce del río y los niveles de agua cambian mucho durante el año. En la estación seca, de junio a noviembre, el río suele tener entre 3 y 9 kilómetros de ancho. Pero en la temporada de lluvias, de diciembre a abril, el río puede llegar a medir hasta 48 kilómetros de ancho y el nivel del agua puede subir hasta 15 metros. Por eso no se pueden construir puentes flotantes ni pontones. Las riberas están compuestas de tierra blanda que se mueve y se erosiona con las estaciones, lo que hace las cosas aún más difíciles. Tendría que ser un proyecto absolutamente único para superar todos estos desafíos. Por suerte, no hay una necesidad urgente de un puente sobre el Amazonas en este momento. El río mayormente atraviesa zonas poco pobladas, por lo que no hay tantas carreteras principales que necesiten ser conectadas por puentes. Hay un barco a la deriva en algún lugar del océano sin tripulación. La última vez que alguien lo vio fue hace más de 50 años. Su historia recuerda a la del holandés errante, una embarcación destinada a navegar eternamente y a traer desgracia a quien la vea en el mar, o al menos eso dice la leyenda. Pero a diferencia del holandés errante, el SS Baichimo fue definitivamente real. Este fue construido para una compañía alemana en Hamburgo y comenzó como un barco de carga común. Comenzó a comerciar suministros entre Hamburgo y Suecia en el mar Báltico a partir de 1914. Tenía un potente motor de vapor y un casco hecho de acero. Unos años después pasó a ser propiedad británica. Luego, en los años 20, una compañía canadiense lo compró por alrededor de $18,000, una cantidad de dinero enorme en aquel entonces. El nuevo propietario, la compañía de la bahía de Hudson, utilizó activamente el barco durante varios años. Frecuentemente lo enviaban en viajes desde su puerto base en Escocia hacia Siberia, Alaska, el Yukón y los territorios del noroeste. También navegaba por el canal de Panamá e incluso por el canal de Suez, llevando a bordo pieles de animales para la venta. A veces también transportaba pasajeros. Había completado 9 viajes exitosos antes de que esta racha de buena suerte llegara a su fin. A partir de la década de 1930, el SS Baichimo comenzó a tener problemas con el hielo y las tormentas. Cuando quedó atrapado por primera vez en el hielo en octubre de 1931, algunos de los tripulantes lograron escapar hacia Alaska. 15 de los 22 marineros decidieron quedarse con su barco e intentar salvarlo. Llevaban a bordo pieles y otras cargas valiosas valoradas en aproximadamente $58,000.
La empresa les envió suministros para sobrevivir el invierno. Establecieron un campamento cerca del barco con escotillas, lonas y otros materiales y descargaron la carga. A fines de noviembre, una ventisca azotó la zona y parecía que se había llevado el barco consigo. La plataforma de hielo había resistido, pero la embarcación se había soltado. Algunos miembros de la tripulación estaban seguros de que había naufragado, pero poco después escucharon a uno de los lugareños que había avistado su barco a unos 72 kilómetros de su campamento. La tripulación siguió adelante con sus vidas y el barco comenzó su viaje como un buque fugitivo. La gente avistaba el SS Baichimo aproximadamente una vez al año hasta 1969. Por lo general era visto cerca de la costa de Alaska. Un hombre que iba hacia Nome con su trineo de perros, prospectores, exploradores y cazadores de tesoros, todos afirmaron haber visto el SS Baichimo. Alguien intentó abordarlo y llevarlo al puerto, pero terminó varado en él durante días debido al terrible clima. Otros tuvieron más suerte y lograron llevarse un bote ballenero, algunos muebles y otros objetos valiosos del barco. Aquellos que se acercaron a él vieron que estaba dañado y le faltaba la hélice. Aún así se mantuvo a flote sin tripulación durante al menos 38 años y se convirtió en el barco fantasma que más tiempo ha navegado en la historia. En 2006, las autoridades de Alaska iniciaron un proyecto para resolver el misterio del barco fantasma del Ártico y finalmente encontrar al SS Baichimo, ya fuera sobre o bajo el agua. Sin embargo, hasta ahora no se ha tenido éxito. El SS Baichimo sigue siendo uno de los aproximadamente 4.000 barcos que han desaparecido frente a las costas de Alaska. Si la leyenda del siglo XVII no miente, este barco fantasma podría estar navegando en algún lugar junto al holandés errante. Esta embarcación, también llamada holandés volador, pertenecía a la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales. Su capitán logró hacer lo imposible para esa época y navegó de los Países Bajos a Indonesia en solo 3 meses. Decían que volaba sobre el mar y algunas lenguas maliciosas explicaban que había hecho un pacto con las fuerzas del mal para lograrlo. Una vez, cuando el barco navegaba de regreso a casa, su capitán y la tripulación desaparecieron sin dejar rastro. Hay muchas versiones sobre lo que les ocurrió. Una de las primeras dice que intentó entrar al puerto en el Cabo de Buena Esperanza. Se encontró con una terrible tormenta y se hundió, ya que no había capitán que pudiera salvarlo. Otra leyenda cuenta que el capitán se negó a obedecer a los cielos para dejar que el barco se hundiera durante la tormenta. Entonces una espantosa forma luminosa golpeó la embarcación y a la tripulación, y desde entonces fue condenada a vagar eternamente sin descanso. Muchos marineros han afirmado haber avistado al holandés errante. El duque de York, quien se convertiría en rey de Inglaterra, mencionó haberlo visto en aguas australianas. Justo después de avistar el barco, el hombre que lo vio primero cayó desde lo alto de un mástil y no sobrevivió. Hubo más encuentros con este barco legendario hasta mediados del siglo XX. Las embarcaciones casi colisionaban con él cuando el holandés aparecía de la nada. Los científicos tienen una explicación más lógica para este misterio: la Fata Morgana, que no debe confundirse con Hakuna Matata, por cierto. Cuando estás en el mar en un día caluroso y el aire está todo ondulado, se siente como cuando miras la carretera en un día de verano abrasador. Eso se debe a algo llamado refracción atmosférica. Cuando la luz pasa a través de diferentes capas de aire con distintas temperaturas y densidades, se dobla y retuerce. A veces, bajo ciertas condiciones, esta flexión de la luz puede crear ilusiones ópticas realmente bizarras sobre el océano, como avistamientos del holandés volador. El fenómeno de la Fata Morgana puede hacer que los objetos distantes parezcan distorsionados, estirados o incluso elevados por encima del horizonte. Entonces puedes ver un barco a lo lejos, pero debido a la manera en que se dobla la luz, parecerá que está flotando sobre el agua o incluso desapareciendo y reapareciendo. La Fata Morgana se observa más comúnmente en las regiones polares, en especial sobre grandes extensiones de hielo que mantienen una temperatura baja uniforme. Sin embargo, puedes verla en cualquier lugar, incluso en desiertos y sobre lagos en días calurosos. Las primeras historias sobre barcos fantasma se remontan a la mitología griega y romana antigua. Uno de los barcos fantasma más famosos de la historia es el Mari Celeste. Este bergantín viajaba de Nueva York a Génova y estaba completamente abastecido de provisiones, pero no tenía tripulación cuando fue descubierto en el Océano Atlántico en 1872. Las pertenencias personales de la tripulación también estaban allí, completamente intactas.
La última anotación en su bitácora se había hecho 10 días antes. Todavía no sabemos qué le sucedió a su tripulación, pero el barco ha inspirado muchas historias y leyendas escalofriantes. La Lady Lovibond fue otra goleta legendaria que se cree naufragó frente a la costa de Kent a mediados del siglo XVIII. La historia cuenta que el capitán del barco, Simon Reed, acababa de casarse, por lo que llevó a su esposa a bordo para un crucero de celebración a pesar de la superstición de que podría traer mala suerte. Estaban de camino a Portugal cuando el primer oficial, quien también estaba enamorado de la nueva esposa del capitán, enloqueció por celos. Atacó a otro miembro de la tripulación y luego tomó el timón y dirigió el barco directamente hacia los temidos bancos de arena de Goodwin. Nadie a bordo sobrevivió y se dice que el bergantín reaparece como un barco fantasma cada 50 años. En la actualidad, muchas embarcaciones son abandonadas de forma intencional y se convierten en barcos fantasma. Hay miles de ellas flotando en ríos, lagos, canales y aguas costeras de Estados Unidos. Algunas personas pierden sus barcos en tormentas y otros fenómenos meteorológicos extremos. Otras deben abandonarlos porque mantenerlos puede costar el 10% del precio de la embarcación. Además, el amarre de un barco puede sumar varios miles de dólares cada año. Muchas embarcaciones son construidas con fibra de vidrio, por lo que un propietario no puede simplemente reciclarlas como chatarra. Por lo tanto, cuando quieren deshacerse de ellas, a menudo las amarran a un muelle y se escabullen, las dejan flotando lejos de la costa o intentan hundirlas. Pero este es peligroso, por decirlo menos. Cuando los barcos fantasmas se hunden en aguas poco profundas, pueden causar daños a los arrecifes de coral, manglares, humedales, hábitats de ostras y zonas pantanosas. Además, pueden colisionar con embarcaciones regulares sin esperarlo y causar problemas reales. Así que no abandones tu barquito. Ya está dicho. ¿Qué hace un barco en medio de un desierto? Esperarías encontrar una embarcación marina más cerca de la costa. Esta es la pregunta que los arqueólogos se hicieron durante décadas. En 1988 hubo una tormenta cerca de uno de los sitios arqueológicos más importantes del antiguo Egipto. Una estructura de madera emergió de la arena. Había sido ahuecada por las termitas. Los científicos estaban decididos a resolver el misterio. En el año 2000, comenzaron a excavar el sitio cerca de Abidos. Un equipo estadounidense de expertos pronto descubrió un barco que medía 21 metros de largo. Y no estaba solo. En total, había 14 barcos reposando ordenadamente uno al lado del otro. Era imposible desenterrar por completo los barcos debido a su mal estado. Por suerte, la madera estaba bien conservada para obtener una muestra. Los análisis revelaron que los barcos tenían alrededor de 5.000 años de antigüedad, la flota más antigua en la historia humana hasta la fecha. La época de su construcción precede a las pirámides de Giza por medio milenio. Cada barco de la flota reposaba en una bóveda que se adaptaba a sus dimensiones. La sala tenía un tercio del tamaño de una cancha de tenis. Tenía muros de ladrillo de barro que presentaban más de 120 dibujos de barcos. Los antiguos egipcios los grabaron en paredes encaladas que estaban excelentemente conservadas. Los científicos han conocido estas misteriosas cámaras desde hace más de un siglo. Un arqueólogo británico, Arthur Wiggle, se topó con una estructura extraña al oeste del río Nilo. Su equipo logró vislumbrar las paredes interiores. Lamentablemente, una sección del techo colapsó, por lo que tuvieron que cancelar la exploración. Los investigadores abandonaron el sitio, pero su ubicación permaneció en los mapas. La posición de los barcos primero llevó a los científicos a pensar que descansaban sobre un banco del poderoso Nilo. Pero había un problema con esta teoría. Hoy en día, el río fluye casi 11 kilómetros al oeste de Abidos. Estudios adicionales del terreno circundante mostraron que el Nilo no cambió su curso a lo largo de la historia. Además, si los barcos flotaran cerca de un muelle, estarían en posiciones inestables. Los 14 barcos de Abidos estaban perfectamente paralelos entre sí. Solo había una conclusión posible. Alguien los había colocado intencionalmente de esa manera, con mucho esfuerzo. Cada barco tenía espacio suficiente para 30 remeros. Estas embarcaciones podían flotar, no eran modelos.
pero los académicos aún no saben si realmente navegaron por algún cuerpo de agua en el antiguo Egipto. Esto no disminuye la importancia del hallazgo. Anteriormente, los arqueólogos solo encontraron modelos a pequeña escala. Solo en la tumba del rey Tutankamón había 35 modelos de barcos. Durante mucho tiempo, estas figurillas fueron las únicas pistas sobre cómo eran las embarcaciones del antiguo Egipto. El diseño de los barcos confirma que eran auténticos. Son los ejemplos más antiguos que se conservan de barcos construidos. Los pueblos de antes construían embarcaciones primitivas ahuecando grandes troncos de árboles. La alternativa era usar juncos que eran atados entre sí para formar una balsa. Los barcos de Abidos tenían tablones amarrados juntos. Este fue un avance significativo en la construcción naval. Durante su época, los barcos debieron parecer impresionantes. La madera era una mercancía valiosa en ese tiempo. No había madera en el desierto. El cedro tenía que ser importado desde el Líbano. La única persona que podía permitirse tal lujo era el faraón. Estudiar la zona alrededor de la antigua flota proporcionó más respuestas. Los científicos descubrieron una estructura de adobe donde los egipcios adoraban al faraón. La fecha aproximada de construcción coincide con la de los barcos de madera. Los mismos ladrillos con los que se construyó este edificio se utilizaron para revestir la flota. En el momento de su construcción, las salas donde estaban almacenados tenían un techo. Esa es la sección que los arqueólogos encontraron a principios del siglo XX. Al igual que las momias en ataúdes, estas magníficas naves descansaban dentro de espléndidas bóvedas. El exterior de estas salas también era impresionante. Las paredes exteriores originalmente tenían un revestimiento de piedra caliza blanca. Reflejaba la luz del sol. Bajo el sol del desierto, la estructura que albergaba los barcos debía brillar desde kilómetros de distancia. Los constructores del antiguo Egipto usaron la misma técnica para cubrir las pirámides 500 años después. Hoy en día, su superficie se ve irregular, pero no siempre fue así. Cuando fueron construidas, las pirámides tenían una capa superior de fina y blanca piedra caliza. Su superficie era suave y brillaba a la luz del sol. En lugar de tener escalones, la capa exterior de las pirámides era más bien una rampa lisa. Los arqueólogos se quedaron con una última pregunta. ¿Qué faraón poseía la flota? La respuesta estaba a solo 1,5 kilómetros del sitio. Allí descansaba la tumba de un faraón de la quinta dinastía, Sesostris III. Su época y estilo de construcción coincidían con los de las cámaras con barcos. El final de su reinado podría explicar cómo los barcos terminaron en medio del desierto. El faraón probablemente falleció en el norte de Egipto. Luego, su cuerpo fue transportado por el Nilo hasta Abidos en una maravillosa procesión de barcos decorados. Los barcos fueron posteriormente dejados en cámaras cerca del lugar de descanso final de su propietario. Esto tenía un significado simbólico. En el sistema de creencias de los antiguos egipcios, los barcos desempeñaban un papel clave. Su deidad suprema era Ra. Él viajaba por el cielo durante el día en forma del sol. Durante la noche, navegaba por el inframundo en una barca solar. El faraón se identificaba con Ra. Por eso necesitaba barcos en el más allá. Esa era la única forma de regenerarse, así como el sol sale todos los días por el horizonte. Esta creencia existió durante miles de años. El faraón más famoso, Keops, también tenía un barco. Los científicos lo encontraron en 1954 junto a su pirámide en Giza. Es unos 4 siglos más joven que la flota de Abidos, pero el barco de Keops era casi 2 veces más largo. La Gran Pirámide de Giza y la tumba de Tutankamón son 2 de los hallazgos arqueológicos más famosos de Egipto. Pero hay muchos más secretos ocultos bajo las interminables arenas del desierto del Sahara. En 2020, los arqueólogos encontraron una ciudad perdida allí. La han catalogado como el descubrimiento más importante desde la tumba de Tutankamón en 1922. La ciudad de Atón tiene unos 3.000 años. Los historiadores esperan que les brinde una visión única de la vida cotidiana de los antiguos egipcios. El famoso arqueólogo y egiptólogo Zahi Hawass proclamó el sitio como una ciudad dorada perdida.
Atón se encuentra a unos 500 kilómetros al sur de la capital de Egipto, El Cairo. Está cerca del famoso Valle de los Reyes. Los arqueólogos encontraron primero secciones de muros de adobe que se extendían en todas las direcciones. Descubrieron habitaciones completas con herramientas de la vida cotidiana en su interior. El equipo de investigación desenterró una panadería, un barrio residencial y un distrito administrativo. Todos datan de la época en la que la civilización egipcia era la más próspera de su extensa historia. Ellos también fueron los primeros en crear objetos de hierro. En 1911, los científicos encontraron un conjunto de cuentas de hierro cerca de un pueblo del Bajo Egipto. Estos son los artefactos de hierro más antiguos conocidos. El descubrimiento es, literalmente, de otro mundo, ya que los fabricaron moldeando un fragmento de un meteorito. Las 9 cuentas fueron en su momento parte de un collar ornamentado. Ahora están ennegrecidas y corroídas, lo cual es perfectamente normal para una pieza de joyería que tiene más de 5.000 años. Consisten en una aleación de hierro y níquel. Los investigadores quedaron impresionados por la habilidad de los joyeros antiguos que procesaron las cuentas. Su artesanía es aún más asombrosa cuando se piensa que no conocían el origen estelar del material. La Gran Pirámide de Giza también tiene una característica notable. Un grupo de investigación internacional investigó la respuesta electromagnética de la estructura a las ondas de radio. Encontraron que la pirámide tiene la capacidad de concentrar energía electromagnética en su interior, en especial dentro de sus cámaras, así como bajo la base de la pirámide. Ahí hay una cámara subterránea sin terminar. Parece que la respuesta electromagnética está vinculada con las propiedades de la piedra caliza, el material principal de construcción de la Gran Pirámide. Los resultados de la investigación podrían tener una aplicación práctica. Este extraordinario hallazgo mejoraría el funcionamiento de células solares y nanosensores.